Ahora sí, vamos adelante con la propuesta de reflexión de esta mañana. Mirad, lleva por título ¿Por qué creemos en la triunidad, en la Trinidad, en la deidad? ¿Por qué me gustaría hablar de este tema en esta mañana? Mirad, os propongo hablar de este tema porque, como bien decía algunos de vosotros en la lección de escuela sabática, hoy en día existen tantas modas teológicas que yo no sé si os ha pasado personas que no crean en la divinidad del Espíritu Santo. Por poner un ejemplo, no, el Espíritu Santo es, pues bueno, es un poder, es el Espíritu de Cristo, pero no es una persona de la deidad. Otros pueden llegar a decirte, nuestros pioneros no fueron trinitarios y por tanto no debemos creer en el Espíritu Santo. Otros pueden llegar a pensar, Jesús fue creado. Fue el primer ser creado, pero no es Dios, como decíamos también en la lección de escuela sabática. Estos temas, la verdad es que recurrentemente te puedes encontrar incluso grupos adventistas que proclamen esto. Por eso creo que es importante, por un lado, tocar el tema en esta mañana y después tenemos un grupo de difusión de las noticias. Allí os compartiré algunos materiales complementarios. Si alguien no recibe sistemáticamente las noticias de la Iglesia Adventista, solo tiene que dejarme el número de teléfono y os añado, ¿vale? En ese grupo de WhatsApp, porque allí compartimos informaciones locales, regionales y nacionales. Y de esta manera la idea es que podéis estar bien informados, ¿de acuerdo? Vamos adelante con el tema. Mi deseo es dar pinceladas que nos permitan confiar en Jesucristo como nuestro Señor, que nos demos cuenta de todo el espectro, de todo el potencial, de todo lo que el cielo está poniendo a disposición para tu salvación, de toda la seguridad y la certeza que nos da la palabra de Dios. Eso es la propuesta. Y me gustaría empezar con esta foto porque, mirad, un día fuimos a la playa con Noemí, con Pablo, y ahí me dio que pensar, ¿verdad? Porque en un momento dado Pablo se quedó totalmente mirando hacia el mar y se quedó un buen rato quieto y no podía dejar de mirar al mar. Yo estoy seguro que en algún momento a algunos de vosotros os ha pasado esto. Hay cosas que son tan grandes que uno se quita el sombrero y dice, wow. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos acerca de la deidad, cuando hablamos acerca de la deidad de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, uno se quita el sombrero de tal manera que dice, wow, qué grande es esto. Yo creo que Jesús se hizo hombre para representar el carácter de Dios, para que pudiéramos entender la grandeza de Dios en carne humana como la tuya y como la mía. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, solemos decir, wow, no lo entiendo. No lo entiendo. Quizá no hace falta entenderlo. Dios nos ha revelado unas cosas, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que no podremos conocer, no podremos llevar a Dios al laboratorio, pero Dios nos ha dado suficientes evidencias para que entendamos cómo funciona el plan de la salvación. Y en relación a la deidad, Dios nos ha dado varias evidencias para que podamos conocer y para que podamos confiar. Eso es lo más importante. Y empiezo con una imagen de Galileo Galilei. ¿Os acordáis? Galileo Galilei en un momento dado dijo, uy, no es la Tierra la que es el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra. No. El Sol es el centro y la Tierra gira alrededor del Sol, junto con el resto de planetas. Fijaros que llegó un momento en que Urbano VIII lo consideró una herejía y llegó un momento en que Galileo Galilei rectificó públicamente, pero dijo una frase que me llamó la atención y sin embargo se mueve. Como diciendo, la Tierra sigue moviéndose. Yo puedo decir lo que queráis, pero la Tierra se mueve. La Tierra se mueve. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, hoy en día, de nuevo os lo digo, está de moda podéis encontraros teologías que digan el Espíritu Santo no es Dios.
Fijaros que Satanás siempre ha intentado atacar todo lo que tenga que ver con Dios, su santuario y su reino. Y lo intentó lo intentó en todas las épocas, pero especialmente con la vida de Jesús, con su nacimiento. Lo intentó hasta en la muerte y muerte de cruz para que Jesús pudiera sucumbir. Y no lo consiguió. Y el carácter de Satanás quedó claramente definido en la cruz. Pero fijaros qué curioso, porque después Satanás persigue a su iglesia y como no lo consiguió y aquello se multiplicaba más, ahora Satanás persigue al Espíritu Santo, que es precisamente lo que más necesitamos en estos tiempos que nos toca vivir. Vamos un poquito adelante, fijaros. Vuelvo a decir, cuando hablamos acerca de la deidad, hay algo que no nos cabe aquí dentro. Es demasiado grande. Que 1 más 1 más 1 sea igual a 1, que infinito más infinito más infinito sea igual a infinito, para. No lo entiendo. Tampoco hace falta que lo entendamos todos. Hay paradojas que superan el razonamiento humano, pero no significa que no sean verdad. ¿Vale? La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Cristo. Qué bonito, ¿eh? El mismo Jesús lo dijo en su oración, ¿verdad? Hay cosas que no nos pertenecen, pero otras que sí. ¿Qué es lo que yo puedo conocer de Jesús? ¿Qué es lo que yo puedo conocer del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que yo puedo conocer de Dios Padre? Esa es la cuestión. Fijaros que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, antes del 325, eran trinitarios, Ignacio de Antioquía, Ireneo de León, Tertuliano de Cartago, etc. ¿Vale? La Didache ya hablaba de un Dios formado por 3 personas. Se empezó a discutir esto en Nicea y en Constantinopla y en Calcedonia. Es decir, esto fue más posterior. Aquí en España hay un refrán que se dice, perdonad que lo diga, hay un refrán en España que dice: se ha liado, la de Cristo es Dios. ¿Habéis escuchado alguna vez este refrán? Se ha armado aquí, la de Cristo es Dios. Esto hace referencia justamente a esto. Es decir, en un momento dado se empezó a cuestionar precisamente la divinidad de Jesús, ¿vale? La divinidad de Jesús. Y es curioso pensar que la pregunta, ¿no? La pregunta, pero entonces los pioneros de la Iglesia Adventista eran trinitarios. Fijaros, Joseph Bates, por ejemplo, James White, ellos venían de la Christian Connection Church. La Iglesia Adventista no existía todavía, ¿vale? William Miller venían de otras iglesias, ¿vale? De varias iglesias. Y fijaros, ellos rechazaban la doctrina de la Trinidad. Otros también, como Cottrell, como Andrews, Smith, Wagoner, etc. ¿Vale? Nosotros creemos en un movimiento que es en progreso, es decir, la revelación es progresiva. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El mismo Juan el Bautista, que era profeta, él llegó a preguntar: Señor, ¿eres tú el que habías de venir o espero a otro? Él también tuvo sus dudas. ¿Sabéis por qué rechazaban la Trinidad? Porque existía una de las doctrinas, lo veréis en un PDF que os enviaré en el grupo. Existía una de las doctrinas que era el modalismo. El modalismo lo que creía es que Dios era como el agua. ¿Ves? Que el agua tú puedes tenerla en estado sólido, líquido y gaseoso, pero era un Dios. Y entonces ellos rechazaban la Trinidad porque pensaban, los trinitarios creían en el modalismo. El modalismo es un Dios que se manifiesta en 3 personas, pero solo es un Dios. Y entonces ellos decían, pero si Jesús es una persona claramente separada del Padre. Claramente es una persona separada del Padre, es la segunda persona de la deidad. Y por eso rechazaron la Trinidad, por eso, ¿vale? Otros llegan a decir, si lo creyeron los pioneros es así. Fijaros esta cita, que ciertas doctrinas hayan sido consideradas como la verdad en nuestro pueblo durante muchos años, no es prueba de que nuestras ideas sean infalibles, sino que hay un crecimiento, hay un desarrollo, ¿vale? Fijaros que poco a poco, 1896, Prescott identifica a Jesús como el yo soy de Juan 8:58. Esta mañana lo decíamos en la escuela sabática, el gran yo soy que lo dijo el mismo Jesús cuando estaba en esta tierra. Por poneros un ejemplo,
los oyentes de Jesús también les pasaba lo mismo. Pero este no es el hijo del carpintero. Y dice que es el gran yo soy. Pero si no nació en Nazaret. Yo no sé qué te hubiera pasado a ti y a mí si nos hubiéramos encontrado a Jesús en nuestro tiempo, ¿eh? No sé qué nos hubiera pasado, ¿eh? Porque había que haber tenido fe para creer que aquel niño en pañales, aquello era el Hijo de Dios. Hay cosas que nos superan, ¿eh? Hay cosas que nos superan. El sentimiento arriano ya venía en Juan, pero de Nazaret va a salir algo bueno. Por favor. Pero si es un niño. Pero si es un niño. Por favor. ¿Qué nos hubiera pasado si hubiéramos visto a Jesús? Tengo mis preguntas, ¿eh? No, hombre, claro que hubiéramos creído en él. Jesús, ¿sabes cuál es el problema? Que no era él, que no era quien esperaban. No, nosotros queríamos un rey que se carga a todos los enemigos de Roma, pero no a alguien siervo y humilde. Esta es la diferencia, ¿vale? El deseo de todas las gentes a mí me impresiona mucho porque fijaros, Ellen White, tenemos el regalo de tener esta luz menor, esta mensajera del Señor que alumbra la luz mayor que es la palabra de Dios. Me impresiona ver cómo frente al arrianismo, Ellen White progresivamente nos va dando una luz progresiva en relación a Jesús es Dios o no es Dios. Y me impresiona especialmente el libro El deseado de todas las gentes, que es un libro de cabecera para entender la figura de Cristo. Y de una forma especial, fijaros qué bonito, ¿verdad? Porque ella poco a poco va ampliando, ¿eh? Solo el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. A mí esto me supera, porque dices, wow, qué maravilloso es pensar en la figura de Jesús. ¿Vale? Qué maravilloso es pensar. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Esto hace referencia a su entronización, después. Esta cita la hemos encontrado en la escuela sabática esta semana. Qué maravilla, ¿verdad? Por la humanidad, Cristo toca a la humanidad. Cristo es el sumo pontífice. ¿Entendéis? No hay una persona que pueda atribuirse ese nombre. No hay, ¿vale? Por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Obediencia. Jesús es nuestro sustituto, nuestro salvador y nuestro ejemplo. Él nos dispensa todo el poder necesario para que realmente el pecado no se enseñoree de tu vida. Esa es la diferencia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy seguridad de la promesa. No tengas miedo. Dios con nosotros. Seguridad de libertad. Garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Ese es el gran yo soy. Ese es el gran yo soy. Es como que Ellen White, de forma progresiva y muy elegante, ella va dando más y más verdades sobre si Jesús es confiable. Tú y yo nos decimos ser cristianos, pero una de dos, o Jesús es quien dijo ser, o ¿qué hacemos aquí? Porque buenos hombres han habido en muchas épocas, pero si Jesús es quien dijo ser, entonces sigamos creyendo, porque esa es donde marca la diferencia. Déjame saltar al Espíritu Santo, porque ¿cuántas veces el Espíritu Santo se cuestiona? No, hombre, es un poder. Pero fijaros, el Espíritu Santo es agente regenerador. ¿Vale? Y fijaros, el poder podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de ¿qué? Tercera persona, divinidad. Tercera persona de la divinidad. Jesús no podía haber dicho, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Jesús hablaba claramente del otro de la misma naturaleza que él. Jesús decía, cómo Jesús, la Biblia dice varios textos, cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Si el Espíritu Santo solamente es un poder impreciso, ¿por qué va a decir Espíritu Santo y poder? Sería una redundancia, no tendría ningún sentido, ¿vale?
Y varios textos nos habla justamente de eso. Cristo nos ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Trabaja el cielo en equipo por ti y por mí. Cristo revela al Padre, el Espíritu Santo revela al Hijo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hay quien dice, no, esto de la fórmula bautismal, solo hay que bautizar en el nombre de Cristo. Fijaros qué interesante que nosotros no decimos en la fórmula bautismal, yo te bautizo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos en el nombre, porque es un solo nombre, pero está formado por 3 personas. Pero no lo entiendo. Igual no hace falta entenderlo. Hace falta saber lo que el cielo ha puesto a disposición del ser humano para que podamos creer. Esa es la cuestión. Y fijaros lo que dice esta cita, ¿eh? Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaran que abandono el servicio de Satanás y que formo parte de la familia real. Esa es la diferencia. Mira, mira qué interesante, ¿eh? Antiguo Testamento, Israel creía en un solo Dios. Pero esto da que pensar, porque hay veces que en la Biblia dices, a ver, ¿cómo yo puedo entender todo esto? Porque fijaros, Génesis me habla en plural, hagamos al hombre. Génesis 6:11 me habla en plural, descendamos. Y sin embargo, un poquito más adelante dice, confundió Yahvé en singular. ¿Os dais cuenta de que es un Dios y a la vez son 3 personas? ¡Wow! ¡Qué difícil es entenderlo! Un Dios, 3 personas. Que nadie te engañe. Un Dios, 3 personas. Hay otros ejemplos donde claramente nos muestra eso, ¿vale? Hay varios textos donde claramente nos dice que el verdadero Dios hacía referencia en el Antiguo Testamento a Dios Padre y en el Nuevo Testamento a Cristo. Fijaros que nosotros creemos en que el Padre es eterno. Si el Padre es eterno, es porque siempre ha sido Padre. Si el Padre es eterno es porque siempre ha sido Padre, entonces significa que el Hijo es eterno también, porque si no el Padre no sería eterno. Yo no he sido un Padre eterno, yo he sido Padre desde hace 12 años, pero yo no he sido siempre Padre, hasta hace 12 años, ¿entendéis? Cuando se define al Padre eterno, hace referencia a que el Hijo también ha sido eterno. Y que nadie te diga eso, porque hay quien llega a decir, no, Jesús nació en algún momento de la eternidad hace 700 millones de años. No es verdad. Y dicho sea de paso, esto del Hijo, el Hijo es una forma de entender el plan de la redención, porque nosotros somos hijos de Dios. Y para ser salvos necesitábamos al Hijo en mayúsculas. Y en el Hijo somos hijos. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esto es un lenguaje que Dios utiliza identificándose con el ser humano para venir a rescatar al ser humano y para que volvamos a ser hijos e hijas de Dios. Esa es la cuestión, ¿vale? Esa es la cuestión. Hay muchos textos donde claramente nos damos cuenta de que aparecen las 3 personas de la deidad para que nadie te engañe. 3 personas de la deidad. Fíjate, Lucas 1:35. El Espíritu Santo, 1, te cubrirá sobre ti. El poder del Altísimo, Dios Padre, 2, concebirá, por cuanto el Santo Ser, 3. 3 personas de la deidad. 3 personas de la deidad claramente en muchos textos de la Biblia. En el bautismo, ¿te acuerdas? Jesús estaba allí, Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, la voz de Dios, este es mi Hijo amado. De nuevo, la misma idea, Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, una persona, a quien el Padre, segunda persona, envía en mi nombre, tercera persona. 3 personas de la deidad, de nuevo, ¿vale? Para que lo veáis, Segunda de Corintios 13:14, 3 personas otra vez. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. La comunión del Espíritu Santo, 3. 3 personas de la deidad otra vez. No, es que el Espíritu Santo no aparece. Sí que aparece. Y claramente como 3 personas. Fijaros, la persona de Dios, Fijaros,
Cuando habla de los dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, Señor, Espíritu. Tres personas de la deidad. Otra vez, Fijaros, Primera de Pedro, otra vez, tres personas, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Primera persona. En santificación del Espíritu. Segunda persona, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tercera persona, es que el cielo trabaja unido, es que puedes confiar en Dios, puedes confiar en Dios. Es que todo lo que Dios ha establecido tiene cumplimiento. Dios, mira, no nos ha revelado cuál es el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo solo soy un ser humano, no soy un ser celestial. ¿Cómo son los ángeles? Cuando lleguemos ahí lo preguntamos. Ahora tenemos los suficientes datos como para poder llegar a casa. Confiemos en lo que sí que se nos ha revelado, no en lo que no se nos ha revelado. Esa es la diferencia, ¿vale? El Padre y yo uno somos, el gran yo soy, ¿eh? ¿Os acordáis? Eso a mí me sigue maravillando, ¿eh? Atributos de Jesús. No voy a entrar en todos los detalles. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, perdonaba pecados, podía resucitar muertos, crea de la nada, es el Salvador del mundo, es el juez supremo del universo, aceptó ser adorado, cosa que los ángeles no aceptaban ser adorados. Estos son los atributos de Cristo, ¿vale? Los nombres de Jesús, fijaros, Emmanuel, Redentor, la luz del mundo, Señor, Hijo de Dios, entre otros muchos nombres que podríamos hablar, ¿vale? Esto me lo salto, pero esto lo que quiero decir es que cuando hablamos de primogénito y unigénito, sobre todo se refiere a relación especial y Jesús como el principal, mi hermano mayor, el todo. Pero no nos confundamos, esta mañana lo decíamos, ¿verdad? Es que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿ves? Hay teorías que hablan acerca de que, no, Jesús fue adoptado por Dios con motivo de la cruz y entonces pasó a ser hijo de Dios. No es verdad, no es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿vale? Aspectos revelados. Jesús posee atributos divinos, tiene nombres divinos, se intercambian con Dios. Los apóstoles reconocieron la divinidad de Jesús, tiene prerrogativas divinas y también poder divino, y él reconoce su igualdad con Dios, ¿vale? Y Dios mismo reconocía la divinidad de Jesucristo. Es que esto es muy importante porque Jesús no solo fue un buen hombre o un buen maestro, esto iba mucho más allá, pero a la vez, Jesús fue humano de verdad, plenamente humano. Fijaros, fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana pecaminosa o naturaleza humana caída. Caída no significa sin pecado. Caída no significa con pecado, mejor dicho, ¿vale? Jesús no cometió pecado, pero Jesús sabía lo que era ser tentado, porque probablemente fue tentado cada día de su vida, no solamente en el desierto. Las tentaciones de Jesús fueron reales, no fueron una apariencia. Esto es la maravilla de la deidad cuando hablamos, sin pecado pero plenamente humana, plenamente humano. Su naturaleza divina quedó eclipsada por decisión propia. Jesús, ¿sabes lo que más nos enseñó cuando estuvo en esta tierra? A depender del Padre. A depender del Padre. Lo que él sabía, lo sabía como lo sabían los profetas, por revelación, por cercanía, por dependencia de él. Es que Jesús era omnipotente, omnisciente, omnisapiente, ya, pero se puso su brazo detrás. No usó su brazo de la divinidad. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo. Porque si no, Satanás hubiera dicho, no, no te has identificado con el ser humano, ¿vale? Fijaros, esto os lo dejo solo para reflexionar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Biblia te puedes encontrar un texto que me habla de que es Dios, Dios Padre, un texto de que me dice que Jesús es Dios, un texto que me dice que el Espíritu Santo es Dios. Y así, con su eternidad, omnipotentes, omnipresentes, conocen el futuro, recrean y transforman. Las tres personas de la deidad tienen las mismas características porque las tres son Dios. La propia Biblia, si le das vueltas en el material complementario que os pase, ahí lo veréis. Si le das vueltas, lo encontrarás. Por favor, querido hermano, no estamos ahora en un tiempo como para decir, es que el Espíritu Santo no es Dios.
¿Sabéis por qué? Porque es lo que más necesitamos. Soñamos con la lluvia tardía. Soñamos con la lluvia tardía. Cuidado con teologías. No, porque he escuchado que alguien dice que es que el Espíritu Santo no es Dios y solo tenemos que creer en el Padre y en el Hijo. Cuidado con eso, ¿vale? Y acabo con esto, queridos amigos, aunque este tema da para mucho más, ¿vale? Para muchísimo más. Pero os dejo este texto y más que este texto es como una invitación a seguir creciendo, a seguir creciendo, a seguir investigando, a seguir conociendo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, a seguir madurando, querido amigo, porque más que nunca necesitamos depender de Dios. Más que nunca necesitamos depender de Dios. Todo el cielo ha puesto todo lo que podía por tu salvación. Tu salvación está al alcance, al alcance. Las enseñanzas bíblicas son seguras, son ciertas, son fiables. Tú puedes entregar con confianza tu vida al Señor. El plan de redención es estable, es sólido, está bien pensado para que no te falte nada, para que no te falte. En Cristo todo se cristaliza de una forma maravillosa. Esta mañana hablábamos ¿verdad? Hablábamos de las cualidades de Cristo, pero es que esto me maravilla, porque todas las señales del santuario apuntaban a ese Jesucristo. Todo para que puedas confiar. Todo para que puedas confiar. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Cómo estás en tu entrega al Salvador personal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van tus sí, pero no me acabo de fiar? ¿Cómo va tu comprensión de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo? ¿Sabes que hay un himno que dice con toda claridad: a Jesús entrega todo? Es mi deseo, querido amigo, que podamos entender este texto, ¿no? Pablo, ¿eh? Pablo es como que eleva una canción, por decir de una manera. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué maravilla, ¿verdad? Porque esto es como el recorrido que hizo Cristo, Dios con nosotros. Este es el recorrido que hizo Cristo. Este es el recorrido que Jesús sigue haciendo por ti en el santuario celestial. Ese es el recorrido del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el recorrido. Ese es el recorrido que Dios quiere hacer en tu vida por medio del Espíritu Santo, que te enseña y te recuerda a Jesucristo. Ese es el plan de la salvación. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que dejemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Y que la consecuencia natural sea una vida de gratitud, de servicio y de adoración. Eso es lo que más deseo. Que el Señor te bendiga, amigo, que nada ni nadie te aparte de su amor y que nadie te haga desviar del camino, porque ya casi estamos en casa. Las señales de los tiempos son demasiado claras como para ignorarlas. Que nada ni nadie nos aparte del camino trazado por Jesucristo. Amén.